Olvídate de todo lo que has visto en las películas del oeste, esas escenas románticas donde el vaquero galante corteja a la dama del salón con una rosa entre los dientes, son pura fantasía de Hollywood. La realidad del sexo en el viejo oeste era tan cruda como el paisaje desértico que rodeaba aquellos pueblos polvorientos. En 1848, cuando corrió la voz de que había oro en California, medio país se volvió loco. Los hombres abandonaron sus granjas, sus trabajos y sus familias para lanzarse hacia el oeste como hormigas hacia un trozo de azúcar. Imagínate el WhatsApp de aquella época. Oro en California. Nos vamos todos. Y efectivamente, se fueron todos. O casi todos. Porque las mujeres sensatas, ellas, se quedaron en casa esperando a ver qué pasaba. El resultado fue predecible. Pueblos enteros llenos de hombres sudorosos, sucios y desesperados. Hombres que llevaban meses sin ver una mujer que no fuera la vieja Marta del almacén general. Hombres que habían dejado atrás todo rastro de civilización y buenos modales. Y cuando tienes miles de tipos así concentrados en un lugar, con los bolsillos llenos de oro recién extraído de las minas, es inevitable que alguien piense, aquí hay un negocio. Fue así como nacieron los primeros burdeles del viejo oeste. No por romanticismo, ni por amor, ni por nada parecido. Surgieron por pura ley de oferta y demanda. Los mineros tenían oro. Los mineros querían compañía femenina. Y las mujeres más atrevidas o desesperadas decidieron vender esa compañía al mejor postor. Los primeros establecimientos eran simples tiendas de campaña montadas en las afueras de los campamentos mineros. Nada que ver con los elegantes salones que salen en las películas. Eran estructuras que se tambaleaban con cada ráfaga de viento, con lonas remendadas, que dejaban pasar el frío del desierto y suelos de tierra que se convertían en barro cuando llovía. Si has estado alguna vez en un festival de música y has visto el estado de las carpas después del segundo día, ya tienes una idea bastante aproximada. Las primeras madames del oeste eran mujeres que habían llegado con sus maridos o hermanos y se habían quedado viudas o abandonadas. Otras eran aventureras que habían viajado desde las ciudades del este buscando una nueva vida. Algunas habían sido prostitutas en Nueva York o San Francisco y veían en aquellos pueblos perdidos una oportunidad de independizarse. Porque una cosa hay que reconocerle a aquellas mujeres. Tenían más valor que un torero sin muleta. Imagínate por un momento que eres una mujer en 1850 y decides montar un negocio en un pueblo donde hay 100 hombres por cada mujer, donde no hay policía, donde la ley la hace el que tiene la pistola más rápida y donde tu negocio consiste en algo que la sociedad considera inmoral. Es como si hoy en día decides abrir un casino clandestino en el barrio más peligroso de la ciudad, pero sin teléfono móvil para pedir ayuda y donde los clientes pagan con pepitas de oro en lugar de tarjeta de crédito. Las condiciones de aquellos primeros burdeles eran espantosas. Las habitaciones eran espacios divididos por mantas colgadas de cuerdas. La privacidad era un concepto completamente desconocido. Si te parece que hoy en día las paredes de los hoteles baratos son finas, imagínate intentar tener intimidad separado del vecino por una sábana que se mueve con cada corriente de aire. El agua caliente era un lujo que no existía. Las mujeres se lavaban con agua fría en barreños de hojalata cuando tenían suerte de encontrar agua limpia. La mayoría de las veces usaban agua del río que compartían con los caballos, las vacas y cualquier animal que tuviera sed. Hoy en día nos quejamos si la ducha tarda 2 minutos en salir caliente. Ellas se consideraban afortunadas si conseguían agua que no estuviera completamente helada o llena de barro. Las enfermedades eran el pan de cada día, sin preservativos, sin antibióticos, sin ningún tipo de control sanitario. Las infecciones se extendían como la pólvora. La sífilis y la gonorrea campaban a sus anchas por aquellos establecimientos. Los síntomas aparecían semanas después, cuando ya era demasiado tarde para hacer nada. Las mujeres morían jóvenes, consumidas por enfermedades que hoy en día se curan con una simple pastilla. Pero a pesar de todas estas penalidades, los burdeles prosperaron, porque los mineros seguían llegando, seguían encontrando oro y seguían necesitando compañía. Y las madames más listas empezaron a darse cuenta
de que aquello no era solo un negocio temporal, era toda una industria en ciernes. Las más inteligentes comenzaron a invertir sus ganancias en mejorar sus establecimientos. Compraron edificios de verdad, con paredes de madera auténtica en lugar de lonas. Instalaron suelos de tablones en lugar de tierra apisonada. Consiguieron muebles de verdad, camas con colchones, aunque fueran de paja, en lugar de jergones en el suelo. Empezaron a llegar mujeres de todo el país. Algunas venían engañadas, prometiéndoles trabajos como camareras o costureras. Otras sabían perfectamente a lo que venían, pero necesitaban el dinero desesperadamente. Muchas eran inmigrantes europeas que no hablaban inglés y no tenían más opciones para sobrevivir en un país extraño. La organización de estos establecimientos empezó a volverse más sofisticada. Las madames contrataban a tipos duros para mantener el orden, músicos para amenizar las veladas y cocineras para preparar comida decente. Porque habían descubierto algo fundamental. Los hombres no solo querían sexo, querían sentirse humanos otra vez después de meses cavando en las minas como topos. Los burdeles se convirtieron en centros sociales improvisados, lugares donde los mineros podían tomar un baño caliente, comer una comida casera, escuchar música y conversar con una mujer que no fuera la esposa del tendero. Era como si fueran una mezcla entre hotel, restaurante, bar de copas y centro de relajación, todo en uno. El dinero que circulaba en estos lugares era impresionante. Los mineros pagaban con pepitas de oro, monedas de plata y polvo aurífero que pesaban en pequeñas balanzas. Una noche con una mujer podía costar el equivalente a varias semanas de trabajo de un obrero normal en las ciudades del este, pero para un minero que había encontrado una buena beta, era dinero fácil de gastar. Las madames más exitosas empezaron a acumular fortunas considerables. Algunas compraron terrenos, montaron otros negocios, invirtieron en minas. Se convirtieron en auténticas empresarias en una época en que a las mujeres no se les permitía ni siquiera votar. Tenían que ser más duras que los hombres más duros del pueblo, más listas que los comerciantes más astutos y más diplomáticas que los políticos más hábiles, porque gestionaban un negocio que oficialmente no existía, pero que todo el mundo conocía. Tenían que tratar con sheriffs corruptos que querían su parte del pastel, con predicadores que las condenaban desde el púlpito y con esposas respetables que las miraban como si fueran el mismísimo demonio. Era como dirigir una empresa de publicidad en una ciudad donde la publicidad estuviera prohibida pero todo el mundo la necesitara. La competencia entre establecimientos era feroz. Las madames se espionaban unas a otras, intentaban robarles las mejores chicas, hacían correr rumores maliciosos sobre la competencia. Utilizaban todos los trucos comerciales que conocían para atraer clientes, ofertas especiales, descuentos para clientes habituales, espectáculos de baile, alcohol de mejor calidad. Algunas se especializaron en clientela selecta, montaron establecimientos elegantes con alfombras auténticas, espejos importados de Europa y champán francés. Estas casas de lujo solo admitían a mineros ricos, comerciantes prósperos y funcionarios del gobierno. Cobraban precios astronómicos, pero ofrecían discreción absoluta y servicios de primera clase. Otras se dirigían al mercado popular, burdeles sencillos pero limpios, donde un minero corriente podía permitirse una noche de compañía sin arruinarse. Estos lugares compensaban los precios bajos con mayor volumen de clientes. Era la diferencia entre un hotel de 5 estrellas y un hostal limpio y decente. Y en el escalón más bajo estaban los cribs, pequeñas habitaciones individuales donde las mujeres trabajaban por su cuenta. Eran como los apartamentos de estudiante de la época, diminutos, baratos y con las comodidades mínimas indispensables. Las mujeres que trabajaban allí solían ser las más jóvenes, las que empezaban en el negocio, o las más mayores, que ya no podían competir en los establecimientos más selectos. Pero todos estos lugares, desde los más lujosos hasta los más humildes, tenían algo en común. Estaban llenos de historias humanas, historias de mujeres que habían llegado allí por 1000 razones diferentes y que intentaban sobrevivir como podían en un mundo que las había marginado. Historias de hombres que buscaban algo más que sexo, buscaban conexión humana, calor, comprensión, porque detrás de todo el dinero, toda la explotación
Y toda la dureza de aquella vida, había personas reales intentando encontrar un poco de felicidad en un mundo muy duro. Personas que habían dejado atrás todo lo que conocían para perseguir un sueño en el oeste americano y que descubrieron que la realidad era mucho más complicada que el sueño. Apenas empezabas a hacerte una idea de cómo surgieron aquellos primeros burdeles y ya te das cuenta de que la cosa se complica mucho más, porque una vez que el negocio echó raíces, se desarrolló toda una estructura social que haría palidecer a cualquier corporación moderna. Para 1860, los burdeles del oeste habían evolucionado hasta convertirse en auténticas empresas con una jerarquía más rígida que la de un banco suizo. En la cúspide estaban las madames, verdaderas CEO de sus imperios carnales. Debajo de ellas, las chicas de primera categoría, equivalentes a las ejecutivas senior. Más abajo, las trabajadoras de segunda fila, como empleadas de rango medio. Y en el sótano de esta pirámide, las pobres desgraciadas que trabajaban en los cribs de la calle, como becarias mal pagadas que nunca conseguirían un ascenso. Las madames más exitosas dirigían sus negocios con la precisión de un relojero suizo. Llevaban libros de contabilidad detallados, donde anotaban cada centavo que entraba y salía. Controlaban los horarios de las chicas como si fueran enfermeras de hospital. Establecían tarifas diferentes según la hora del día, el día de la semana y las circunstancias especiales. Los viernes por la noche costaban más que los martes por la mañana, igual que hoy en día un vuelo en agosto cuesta más que uno en febrero. Pero ser madame no era como dirigir una oficina moderna, donde el mayor riesgo es que se te cuelgue el ordenador. Estas mujeres tenían que lidiar con borrachos violentos, sheriffs corruptos, competidoras despiadadas y autoridades religiosas que querían cerrarles el negocio. Era como ser directora general de una empresa mientras caminas por un campo de minas con tacones altos. Las más inteligentes establecieron alianzas estratégicas con políticos locales, jueces y fuerzas del orden. No era exactamente corrupción, era más bien supervivencia empresarial. Pagaban contribuciones generosas a las campañas electorales, financiaban obras benéficas para la comunidad y se aseguraban de que sus establecimientos mantuvieran cierto barniz de respetabilidad. Imagínate que eres Pearl de Vere, una de las madames más famosas de Cripple Creek, Colorado. Te levantas cada mañana a las 6, revisas las cuentas de la noche anterior, supervisas la limpieza del establecimiento, planificas el menú del día y te aseguras de que las chicas estén presentables. Después, tienes que ir al banco a depositar las ganancias, hablar con el sheriff sobre la contribución mensual al departamento de policía, negociar con los proveedores de alcohol y manejar los conflictos entre las trabajadoras. Todo eso antes del mediodía. Por la tarde llegan las tareas más delicadas: entrevistar a nuevas candidatas, despedir a las que ya no rinden, mediar en las disputas entre clientes y trabajadoras, y mantener contentos a los funcionarios municipales que podrían causarte problemas. Y cuando cae la noche, tienes que estar presente para supervisar el negocio, asegurarte de que todo funcione sin problemas y lidiar con cualquier crisis que pueda surgir. Las madames más exitosas no eran simplemente proxenetas. Eran psicólogas, contables, diplomáticas, guardaespaldas y empresarias, todo a la vez. Tenían que saber cuándo ser duras como clavos y cuándo ser suaves como seda, cuándo negociar y cuándo plantar cara, cuándo confiar y cuándo desconfiar. Algunas llegaron a acumular fortunas que rivalizaban con las de los varones del ferrocarril. Mattie Silks, en Denver, llegó a poseer propiedades por valor de cientos de miles de dólares, equivalentes a millones de euros actuales. Lou Bunch, en El Paso, financió la construcción de iglesias y escuelas mientras dirigía el burdel más próspero de la ciudad. Era como si hoy en día la directora de una empresa de entretenimiento para adultos donara dinero para construir colegios católicos. Pero por cada madame exitosa, había cientos de mujeres que vivían en condiciones que harían llorar a cualquier inspector de trabajo moderno. La realidad para la mayoría de las trabajadoras era tan dura como una patada en el estómago. Para empezar, no existía nada parecido a un contrato laboral. Las mujeres llegaban a los burdeles y se encontraban atrapadas en un sistema que era una mezcla perversa entre esclavitud y capitalismo salvaje.
La madame les proporcionaba alojamiento, comida, ropa y protección, pero a cambio se quedaba con entre el 50% y el 80% de sus ganancias. Era como si tu jefe se quedara con las 3/4 partes de tu sueldo y encima te cobrara por el café de la máquina expendedora. Las deudas se acumulaban como bolas de nieve rodando cuesta abajo. La ropa elegante que necesitaban para atraer clientes se les cobraba a precios astronómicos. Un vestido que en la ciudad costaba $5, en el burdel costaba 25. Los perfumes, las medicinas, incluso el jabón, todo tenía un recargo brutal. Era como hacer la compra en el duty free del aeropuerto, pero sin poder salir jamás del aeropuerto. Las multas por infracciones menores eran otra forma de mantener a las mujeres endeudadas. Llegar tarde, tener una habitación desordenada, discutir con un cliente, cualquier excusa era buena para añadir otra cantidad a la deuda. Y por supuesto, los intereses de esas deudas crecían más rápido que las malas hierbas en primavera. La vida diaria de estas mujeres era una pesadilla que comenzaba al anochecer y terminaba al amanecer. Se levantaban a media tarde, después de apenas unas horas de sueño, para prepararse para otra noche de trabajo. El proceso de arreglarse era una tortura en sí mismo. Sin duchas, sin agua caliente abundante, sin los productos de higiene y belleza que damos por sentados hoy en día. Se lavaban como podían en jofainas de agua fría, intentando eliminar el olor y la suciedad de la noche anterior. Se maquillaban con cosméticos baratos que a menudo contenían plomo y otros químicos peligrosos. Se apretaban en corsés que les dificultaban la respiración para conseguir la figura de reloj de arena que los hombres esperaban. Era como prepararse para una cita importante, pero sabiendo que al final de la noche habrías tenido que acostarte con 5 desconocidos. La alimentación era otro desastre. La mayoría de los burdeles servían comida barata y de mala calidad. Alubias, carne salada, pan duro y café aguado eran los pilares de la dieta. Las verduras frescas eran un lujo que rara vez se veían. Las frutas, prácticamente inexistentes excepto en ocasiones especiales. Era como vivir a base de comida precocinada del supermercado más barato, pero durante meses y meses sin parar. La falta de vitaminas y nutrientes adecuados debilitaba sus sistemas inmunológicos, haciéndolas más vulnerables a las enfermedades. La anemia era común, al igual que el escorbuto y otras enfermedades relacionadas con la malnutrición. Sus cuerpos se deterioraban rápidamente bajo la combinación de mala alimentación, falta de sueño, estrés constante y trabajo físico agotador. Y hablando de enfermedades, ahí es donde la cosa se pone realmente terrorífica. Los burdeles del viejo oeste eran como laboratorios andantes de enfermedades venéreas. Sin preservativos, sin antibióticos, sin educación sexual, las infecciones se extendían como un incendio forestal en agosto. La sífilis era la reina de todas las pesadillas. Empezaba con pequeñas llagas que muchas veces pasaban desapercibidas. Después venía una erupción que se extendía por todo el cuerpo. Si tenías suerte, ahí se quedaba la cosa durante años. Si no la tenías, la enfermedad atacaba el cerebro, el corazón y otros órganos vitales, provocando locura y muerte. Era como una bomba de relojería que podía explotar años después del contacto inicial. La gonorrea era igual de devastadora. Provocaba un dolor al orinar que los hombres describían como mear cristales rotos. En las mujeres, a menudo era asintomática al principio, pero después causaba infecciones pélvicas que podían provocar esterilidad o muerte. Los síntomas incluían secreciones malolientes y dolores abdominales que podían durar meses, pero el verdadero horror era la falta total de tratamiento efectivo. Los médicos de la época recetaban mercurio para la sífilis, un tratamiento que era casi tan peligroso como la propia enfermedad. El mercurio provocaba la caída de los dientes, temblores incontrolables y daño cerebral permanente. Era como intentar curar el cáncer bebiendo lejía. Para la gonorrea, los tratamientos incluían irrigaciones con permanganato potásico, una sustancia tan cáustica que podía quemar los tejidos. Otros remedios incluían inyecciones de nitrato de plata directamente en la uretra, un procedimiento tan doloroso que los hombres tenían que ser sujetados por varios ayudantes. Las mujeres de los burdeles
Vivían con el terror constante de contraer estas enfermedades. Sabían que era cuestión de tiempo, no de si las contraerían, sino de cuándo. Y una vez infectadas, su valor como trabajadoras disminuía drásticamente. Los clientes evitaban a las mujeres que mostraban síntomas visibles, lo que significaba menos ingresos y más deudas. Muchas intentaban ocultar los síntomas con maquillaje y ropa que cubriera las erupciones. Otras recurrían a remedios caseros que a menudo empeoraban la situación. Beber mercurio, aplicarse arsénico en la piel, usar vinagre como ducha vaginal. Todo esto con la esperanza desesperada de curarse o al menos de ocultar los síntomas lo suficiente para seguir trabajando. La esperanza de vida de una prostituta en el Viejo Oeste era brutalmente corta. La mayoría moría antes de los 30 años, víctimas de enfermedades venéreas, violencia, alcoholismo o suicidio. Las que sobrevivían más tiempo solían acabar locas, desfiguradas o completamente marginadas de la sociedad. El alcoholismo era epidémico entre estas mujeres. El alcohol era la única forma de alivio que tenían para lidiar con el trauma constante de su trabajo. Bebían para adormecer el dolor físico y emocional, para olvidar por unas horas la desesperanza de su situación. Pero el alcohol también las hacía más vulnerables a la violencia y menos capaces de protegerse de clientes peligrosos. La violencia era una constante en sus vidas. Clientes borrachos que se volvían agresivos, competidoras que las atacaban por celos profesionales, madames que las castigaban físicamente por infracciones menores. Los moratones, cortes y huesos rotos eran tan comunes como el mal tiempo. Y por supuesto, no existía nada parecido a una denuncia por violencia doméstica o agresión sexual. Escapar de esta vida era prácticamente imposible. Las deudas las mantenían atadas como cadenas invisibles. Incluso si conseguían ahorrar algo de dinero, ¿a dónde podían ir? No tenían referencias laborales, sus reputaciones estaban arruinadas y la sociedad las rechazaba completamente. Era como intentar encontrar trabajo después de haber estado en la cárcel, pero multiplicado por 100. Algunas intentaban huir en mitad de la noche, llevándose solo lo puesto. Pero las madames tenían contactos en todos los pueblos de los alrededores. Los sheriffs las devolvían como si fueran esclavas fugitivas, y cuando las traían de vuelta, el castigo era severo. Palizas, multas adicionales, condiciones de trabajo aún peores. Las pocas que conseguían escapar a menudo acababan en situaciones igual de desesperadas, trabajando como lavanderas por salarios miserables, mendigando en las calles o, irónicamente, volviendo a la prostitución en otro pueblo donde nadie las conociera. Era como salir de un pozo para caer en otro igual de profundo. Y mientras tanto, la sociedad respetable las trataba como si fueran basura humana. Las esposas de los comerciantes, los mismos hombres que visitaban los burdeles por las noches, las señalaban con el dedo durante el día. Los predicadores las condenaban desde el púlpito como ejemplos de pecado y corrupción. Era la hipocresía más absoluta. Los hombres que creaban la demanda eran respetados ciudadanos, pero las mujeres que satisfacían esa demanda eran consideradas la escoria de la sociedad. Pero incluso en medio de tanta miseria y desesperanza, algunas de estas mujeres encontraban formas de mantener su dignidad y su humanidad. Se cuidaban unas a otras como podían, compartiendo remedios caseros, consolándose mutuamente, protegiéndose de los clientes más peligrosos. Creaban pequeñas familias improvisadas en medio del infierno, porque al final del día solo se tenían las unas a las otras. Y así, noche tras noche, año tras año, estas mujeres sobrevivían como podían en un mundo que las había abandonado completamente. Mientras los varones del oro y la plata amasaban fortunas, mientras los políticos daban discursos sobre la moralidad y el progreso, ellas seguían allí, invisible para la historia oficial pero esenciales para el funcionamiento de aquella sociedad fronteriza. Ya te hacías una idea del horror que suponían las enfermedades en aquellos burdeles, pero la realidad era aún peor de lo que puedas imaginar, porque las enfermedades venéreas no solo destruían cuerpos individuales, sino que se convertían en auténticas epidemias que arrasaban pueblos enteros como una plaga bíblica. Para 1870, la sífilis
había alcanzado proporciones apocalípticas en muchas ciudades del oeste. No era solo un problema de los burdeles, se había extendido a toda la población como una mancha de aceite. Los mineros infectados volvían a sus casas y contagiaban a sus esposas. Las esposas contagiaban a sus hijos durante el embarazo. Los hijos nacían deformados, ciegos o con daño cerebral permanente. Era como un efecto dominó de destrucción que se extendía generación tras generación. Los médicos de la época estaban completamente perdidos ante estas epidemias. Imagínate que eres el Dr. Johnson, recién llegado de una universidad del este a un pueblo minero de Colorado. Has estudiado medicina en Boston, donde el caso más grave que habías visto era un brazo roto o una neumonía. Y de repente te encuentras con cientos de pacientes aquejados de enfermedades que apenas reconoces, con síntomas que parecen sacados de una novela de terror gótico. Llega a tu consulta un minero con la cara llena de llagas supurantes. Después una mujer con demencia sifilítica que habla con voces inexistentes. Luego un bebé que llora día y noche porque ha nacido con sífilis congénita. Y tú, con toda tu educación médica, no tienes ni idea de qué hacer. Es como ser técnico informático en 1870 y que te pidan que repares un iPhone. Los tratamientos que aplicaban estos médicos desesperados eran a menudo peores que las propias enfermedades. El mercurio era el remedio favorito para la sífilis, pero las dosis necesarias para tener algún efecto eran tan altas que envenenaban a los pacientes. Los mineros que se sometían a estos tratamientos perdían los dientes, desarrollaban temblores incontrolables y a menudo morían envenenados antes de que la sífilis pudiera matarlos. Otros métodos incluían la salivación, un proceso que consistía en hacer que el paciente produjera cantidades masivas de saliva durante semanas, creyendo que así eliminaría la enfermedad del cuerpo. Los pacientes llegaban a producir hasta 2 litros de saliva al día, quedando completamente deshidratados y debilitados. Era como intentar curar una infección bebiendo tu propio peso en agua salada. Para la gonorrea, los médicos usaban sondas metálicas que introducían en la uretra con soluciones cáusticas. El procedimiento era tan doloroso que muchos hombres preferían soportar la enfermedad antes que someterse al tratamiento. Las mujeres recibían irrigaciones vaginales con permanganato potásico, una sustancia tan corrosiva que podía quemar los tejidos y provocar infecciones secundarias aún peores. Pero quizás lo más aterrador era la sífilis terciaria, la fase final de la enfermedad que aparecía años después del contagio inicial. Los pacientes desarrollaban tumores sifilíticos que literalmente les comían la cara desde dentro. La nariz se desplomaba, los huesos del cráneo se perforaban, los ojos se hundían en las cuencas. Era como algo sacado de una película de zombies, pero completamente real. La sífilis cerebral convertía a personas normales en lunáticos violentos. Hombres que habían sido trabajadores respetables se convertían en dementes, que vagaban por las calles gritando incoherencias. Mujeres que habían sido madres cariñosas atacaban a sus propios hijos sin reconocerlos. Los manicomios de la época estaban llenos de pacientes con sífilis terciaria, aunque los médicos no entendían la conexión entre la demencia y la enfermedad venérea. El estigma social que rodeaba estas enfermedades era casi tan destructivo como los síntomas físicos. Las familias escondían a los parientes infectados como si fueran secretos vergonzosos. Los hombres que mostraban síntomas de enfermedades venéreas eran expulsados de sus trabajos y marginados de la sociedad. Las mujeres infectadas eran consideradas impuras y peligrosas, apartadas incluso de sus propias familias. Pero en medio de este panorama desesperanzador, empezaron a surgir las primeras voces que clamaban por un cambio. No por compasión hacia las prostitutas, sino por miedo a que las enfermedades se extendieran a las familias respetables. Porque resulta que la hipocresía tiene sus límites, y cuando los hijos de los comerciantes empezaron a nacer con sífilis congénita, la cosa cambió rápidamente. Las primeras campañas de salud pública del oeste surgieron no de la preocupación humanitaria, sino del pánico social. Los médicos comenzaron a presionar para que se establecieran controles sanitarios en los burdeles, no para proteger a las prostitutas, sino para proteger a sus clientes y, por extensión, a las familias de esos clientes.
Algunas ciudades empezaron a implementar inspecciones médicas obligatorias para las trabajadoras de los burdeles. Una vez por semana, un médico visitaba los establecimientos para examinar a las mujeres en busca de síntomas visibles de enfermedades venéreas. Era un proceso humillante y degradante que se realizaba sin anestesia, sin consideración por la dignidad de las mujeres y con instrumentos médicos que rara vez se esterilizaban entre examen y examen. Las mujeres que mostraban síntomas eran inmediatamente apartadas del trabajo y, en teoría, puestas en cuarentena hasta que se recuperaran. En la práctica, esto significaba que las encerraban en habitaciones diminutas y malolientes, donde las dejaban morir lentamente sin tratamiento médico adecuado. Era como enviar a alguien con COVID a un sótano húmedo y esperar que se cure por arte de magia. Estas inspecciones crearon un mercado negro de certificados médicos falsos. Los médicos corruptos vendían certificados de salud a cambio de sobornos jugosos. Las madames pagaban para que sus chicas más rentables pasaran las inspecciones independientemente de su estado de salud real. Era como comprar un certificado de vacunación falso en una pandemia, pero con consecuencias mucho más graves para la salud pública. Mientras tanto, los clientes masculinos no estaban sujetos a ningún tipo de inspección o control sanitario. Podían ir de burdel en burdel esparciendo enfermedades como Johnny Appleseed, sembrando manzanos, sin que nadie los molestara o los responsabilizara. La doble moral era tan evidente que incluso en aquella época, some people comenzaron a señalarla. Pero las voces más fuertes que se alzaron contra los burdeles no venían del mundo médico, sino del religioso. Y aquí es donde la historia toma un giro que cambiaría para siempre el panorama sexual del viejo oeste. A partir de 1880, empezaron a llegar al oeste familias completas, en lugar de solo hombres solteros. Los ferrocarriles habían mejorado el transporte, la situación económica se había estabilizado y muchos mineros exitosos decidieron traer a sus esposas e hijos desde el este. Con las familias llegaron las iglesias, las escuelas y, inevitablemente, la moral victoriana. Las esposas de los comerciantes y mineros prósperos no estaban dispuestas a tolerar la presencia visible de los burdeles en sus nuevas comunidades. Habían venido del este con ideas muy claras sobre cómo debía ser una sociedad civilizada, y las casas de mala reputación no encajaban en esa visión. Era como si llegaran urbanizadoras modernas a un barrio problemático con la intención de gentrificarlo completamente. Estas mujeres organizaron las primeras campañas morales sistemáticas contra la prostitución. Formaron sociedades de templanza, ligas contra el vicio y grupos de reforma moral que presionaban constantemente a las autoridades locales para que cerraran los burdeles. Utilizaban tácticas que habrían hecho palidecer de envidia a cualquier activista moderno: manifestaciones, boicots, campañas de cartas y presión política coordinada. Su arma más poderosa era la amenaza del voto femenino. Aunque las mujeres aún no podían votar en las elecciones federales, en muchos territorios del oeste sí tenían derecho al voto en elecciones locales, y estas señoras respetables utilizaban ese poder político como un martillo, amenazando a cualquier político que no apoyara sus campañas moralizadoras. Los predicadores se unieron al coro de voces que pedían la eliminación de los burdeles. Desde los púlpitos de las nuevas iglesias, lanzaban sermones incendiarios contra los antros de perdición que corrompían el alma de la comunidad. Describían los burdeles como puertas al infierno, lugares donde Satanás tentaba a los hombres buenos para alejarlos del camino de la rectitud. Pero no se limitaban a predicar. Estos pastores organizaban cruzadas morales, que incluían marchas por las calles, vigilias de oración frente a los burdeles y campañas para identificar y avergonzar públicamente a los clientes de estos establecimientos. Era como una campaña de acoso moral organizada, pero con bendición divina. Imagínate que eres el reverendo Thompson, recién llegado de una tranquila parroquia de Ohio a un pueblo minero de Nevada. Has venido con la misión de civilizar la frontera, y te encuentras con una comunidad donde el negocio más próspero es un burdel que opera abiertamente en la calle principal. Los domingos predicas sobre la pureza y la moral.
Pero el sábado por la noche, ves a la mitad de tu congregación haciendo cola en la casa de Madame Bell. Tu respuesta es declarar una guerra santa contra el vicio. Organizas comités de vigilancia moral, presionas al alcalde para que aplique las leyes contra la prostitución y amenazas con la condenación eterna a cualquiera que patrocine estos establecimientos. Pero te das cuenta rápidamente de que estás luchando contra molinos de viento, porque la economía local depende tanto de los burdeles como de las minas. La tensión entre los reformadores morales y los intereses económicos creó conflictos que a veces llegaban a la violencia. Las madames contrataban matones para proteger sus negocios de los fanáticos religiosos. Los predicadores organizaban turbas que atacaban los burdeles con piedras y antorchas. Los sheriffs se encontraban en el medio, presionados por un lado por los reformadores y por el otro por los empresarios que pagaban sus salarios. Algunos pueblos intentaron llegar a compromisos que satisficieran a ambos bandos. Establecieron red light districts oficiales, donde los burdeles podían operar legalmente, pero alejados de las áreas residenciales donde vivían las familias respetables. Era como crear zonas de tolerancia controlada, separando el vicio de la virtud por unas pocas manzanas de distancia. Estas zonas rojas se convirtieron en mundos aparte dentro de las ciudades del oeste. Tenían sus propias reglas, su propia economía y su propia cultura. Durante el día parecían pueblos fantasma, con las persianas cerradas y las calles vacías, pero cuando caía la noche se transformaban en carnavales de luces, música y actividad frenética. Los Red Light Districts más famosos llegaron a ser destinos turísticos en sí mismos. Hombres viajaban cientos de kilómetros solo para visitar el famoso Line de El Paso o el Market Street de San Francisco. Estos distritos desarrollaron una reputación casi mítica, convirtiéndose en símbolos de la libertad y el desenfreno del oeste americano. Pero la presión moral seguía creciendo. Los reformadores utilizaban cada escándalo, cada crimen relacionado con los burdeles, cada caso de enfermedad venérea como munición para sus campañas. Los periódicos, muchos de ellos controlados por familias conservadoras del este, publicaban editoriales incendiarios contra la prostitución y presionaban por leyes más estrictas. La llegada del siglo XX trajo consigo nuevas ideas sobre moralidad, salud pública y orden social. Los reformadores progresistas argumentaban que la prostitución era incompatible con una sociedad moderna y civilizada. Señalaban que las ciudades del este habían logrado controlar o eliminar la prostitución abierta y que era hora de que el oeste hiciera lo mismo. La Primera Guerra Mundial proporcionó el pretexto perfecto para la represión final. El gobierno federal argumentó que los burdeles cerca de las bases militares representaban un riesgo para la salud y la moral de los soldados. Se aprobaron leyes que prohibían la prostitución en un radio de varios kilómetros alrededor de cualquier instalación militar, lo que efectivamente cerró la mayoría de los burdeles del oeste. El golpe de gracia llegó con la ley seca en 1920. Muchos burdeles dependían de la venta de alcohol para obtener beneficios, y la prohibición del alcohol hizo que sus modelos de negocio se volvieran insostenibles. Además, la ley seca creó nuevas oportunidades para que las fuerzas del orden acosaran y cerraran establecimientos que consideraran inmorales. Pero quizás el factor más decisivo fue simplemente el paso del tiempo. Los hombres que habían creado la demanda original para los burdeles estaban envejeciendo o muriendo. Las nuevas generaciones que crecían en comunidades más establecidas tenían diferentes expectativas y valores. La era de la frontera salvaje estaba llegando a su fin, y con ella desaparecía el mundo que había hecho posible la existencia de los burdeles. Para 1925, la mayoría de los famosos burdeles del viejo oeste habían cerrado sus puertas para siempre. Algunos edificios se convirtieron en hoteles respetables, otros en tiendas o oficinas. Muchos simplemente fueron demolidos, eliminando cualquier rastro físico de aquella época turbulenta. Las mujeres que habían trabajado en estos establecimientos se dispersaron como hojas en el viento. Algunas consiguieron rehacer sus vidas, casándose y estableciendo familias lejos de su pasado. Otras murieron en la pobreza y el olvido,
víctimas de las enfermedades y los excesos de su antigua profesión. La mayoría simplemente desaparecieron de los registros históricos como si nunca hubieran existido, y así terminó una era. Los burdeles, que habían sido una parte integral de la vida en el Viejo Oeste durante más de medio siglo, se convirtieron en recuerdos vergonzosos que la sociedad prefería olvidar. Pero su legado permanecía en las enfermedades que habían esparcido, en las fortunas que habían creado y en las vidas que habían destruido. La historia oficial los borró de los libros, los guías turísticos los ignoraron y las familias respetables fingieron que nunca habían existido. Pero durante décadas habían sido el corazón pulsante de la economía y la cultura del oeste americano, un recordatorio constante de que la civilización siempre llega con un precio que alguien tiene que pagar. Te acabas de hacer una idea de cómo la presión moral acabó con los burdeles, pero ahora es el momento de que conozcas los detalles más jugosos de cómo funcionaba realmente todo aquel tinglado. Porque detrás de cada gran negocio hay una estructura compleja, y los burdeles del Viejo Oeste no eran una excepción. Para empezar, no todos los burdeles eran iguales. Había una jerarquía más rígida que la de una empresa multinacional moderna. En la cúspide estaban los parlor houses, los burdeles de lujo que eran como los hoteles de 5 estrellas de la prostitución. Estos establecimientos tenían alfombras persas auténticas, espejos importados de Europa, muebles de caoba tallada y candelabros de cristal que costaban más que la casa de un trabajador normal. Imagínate que entras en uno de estos parlor houses de Virginia City, Nevada, hacia 1875. Nada más cruzar la puerta te recibe un aroma de perfumes caros mezclado con humo de puros cubanos. El suelo está cubierto por alfombras tan espesas que tus botas se hunden como si caminaras sobre nubes. Las paredes están forradas de papel pintado importado de Francia, con motivos dorados que brillan a la luz de las lámparas de gas. En el salón principal, mujeres vestidas con sedas y terciopelos conversan con caballeros en smoking, como si fuera una fiesta de la alta sociedad. Un pianista toca melodías suaves mientras los camareros sirven champán francés en copas de cristal auténtico. Si no fuera porque sabes dónde estás, podrías pensar que has entrado en el salón de baile de un palacio. Estos establecimientos de lujo cobraban precios astronómicos. Una noche con una de las chicas de primera categoría podía costar el equivalente a 3 meses de salario de un trabajador corriente. Era como pagar 15.000 euros por una noche en el hotel más caro del mundo, pero en una época en que el salario medio mensual eran 300 euros. Los clientes de estos parlor houses eran los magnates de la minería, los barones del ferrocarril, los políticos influyentes y los comerciantes más prósperos. Hombres que podían permitirse pagar fortunas no solo por sexo, sino por discreción absoluta y un ambiente que rivalizara con los mejores clubes de caballeros de Nueva York o Londres. Un escalón por debajo estaban los burdeles de clase media, que eran como los hoteles de 3 estrellas del sector, menos lujosos que los parlor houses, pero infinitamente más elegantes que los establecimientos de la gama baja. Tenían muebles decentes, alfombras que cubrían la mayor parte del suelo y habitaciones que al menos intentaban ser acogedoras. Estos burdeles se dirigían a la emergente clase media del oeste, capataces de minas, pequeños comerciantes, empleados de banco y funcionarios gubernamentales. Los precios eran más razonables, equivalentes quizás a una semana de salario en lugar de 3 meses. El ambiente era menos refinado, pero más relajado, como la diferencia entre cenar en un restaurante elegante y hacerlo en un gastropub de barrio. Y en la base de la pirámide estaban los cribs, que eran el equivalente prostibulario de los hostales para mochileros. Se trataba de pequeñas habitaciones individuales, a menudo no más grandes que un armario empotrado moderno, donde las mujeres trabajaban por su cuenta. Imagínate una hilera de cuartos minúsculos, cada uno con una cama, una palangana para lavarse y poco más. Los cribs se concentraban en calles específicas que se conocían como The Line o The Row. Eran zonas donde podías caminar durante 3 manzanas y ver docenas de puertas diminutas, cada una con una mujer intentando atraer clientes desde el umbral. Era como un mercado al aire libre, pero en lugar de verduras y frutas,
se vendía compañía femenina. Las mujeres de los Crips trabajaban en condiciones que harían llorar a cualquier inspector laboral moderno. Pagaban alquiler diario por sus habitaciones microscópicas, compraban su propia comida a precios inflados y se quedaban con todo lo que conseguían ganar después de cubrir sus gastos. Era como ser autónoma, pero en la profesión más peligrosa del mundo y sin ningún tipo de red de seguridad social. Los precios en los Crips eran accesibles para casi cualquier trabajador. Un minero corriente podía permitirse una visita después de cobrar su sueldo semanal. Pero lo que se ahorraba en precio, se pagaba en calidad y seguridad. Las condiciones higiénicas eran espantosas, la privacidad inexistente y el riesgo de violencia constante. La diferencia entre los tres niveles no era solo de comodidad y precio, era una cuestión de supervivencia. Las mujeres que trabajaban en parlor houses tenían más probabilidades de ahorrar dinero, de recibir atención médica cuando la necesitaban y de salir vivas del negocio. Las de los Crips vivían al día, sin ahorros, sin protección y con una esperanza de vida que se medía en meses, no en años. Pero independientemente del nivel en que trabajaran, todas estas mujeres participaban en una economía que funcionaba con metales preciosos de una forma que hoy nos resultaría completamente alien. En el viejo oeste, el dinero no era papel moneda como conocemos hoy. Era oro real, plata auténtica y polvo de oro que se pesaba en pequeñas balanzas, como si fueras un joyero tasando diamantes. Imagínate que eres un minero que acaba de encontrar una buena veta en las montañas de California. Llegas al pueblo más cercano con los bolsillos llenos de pepitas de oro, del tamaño de garbanzos, y polvo aurífero en pequeñas bolsitas de cuero. No hay bancos como los conocemos hoy, no hay tarjetas de crédito, ni siquiera billetes que valgan algo. Tu riqueza está literalmente en forma de metal brillante que puedes tocar y morder para comprobar que es auténtico. Cuando llegabas a un burdel, lo primero que hacía la madame era pesar tu oro en una balanza de precisión. Cada establishment tenía su propia báscula y sus propios pesos estándar, como si fuera una casa de empeños especializada en metales preciosos. El precio se calculaba según el peso y la pureza del oro que pudieras pagar. Las pepitas grandes y puras valían más que el polvo de oro, que a menudo estaba mezclado con arena y otros materiales. Las monedas de oro acuñadas valían más que las pepitas, porque su peso y pureza estaban garantizados por el gobierno. Era un sistema monetario que requería conocimientos de metalurgia básica solo para comprar una copa. Algunos mineros pagaban con plata, especialmente en zonas como Nevada, donde las minas de plata eran más comunes que las de oro. La plata era más voluminosa que el oro para el mismo valor, así que los clientes que pagaban en plata llegaban con alforjas llenas de monedas que tintineaban como cascabeles. Era como ir de compras llevando la cartera en una carretilla. Este sistema de pagos creaba situaciones absurdas que hoy nos parecerían de ciencia ficción. Los mineros más exitosos llevaban bolsitas de polvo de oro como si fueran carteras modernas. Las madames tenían que convertirse en expertas tasadoras de metales preciosos, capaces de distinguir entre oro auténtico y latón pintado con solo mirarlo. Era como si para comprar el pan tuvieras que demostrar que eres gemólogo. Las transacciones podían volverse tremendamente complicadas. Si el servicio costaba $20, pero tu pepita de oro valía 25, ¿cómo te devolvían el cambio? Tenían que cortar trozos de oro con cinceles especiales, o compensar con plata, o con servicios adicionales. Era como pagar una cerveza con un lingote de oro y esperar que te devuelvan el cambio en monedas. Esta economía basada en metales preciosos hacía que los burdeles fueran objetivos constantes de ladrones y bandidos. Las madames más inteligentes contrataban guardaespaldas armados e instalaban cajas fuertes que parecían fortalezas en miniatura. Algunas enviaban sus ganancias a bancos de San Francisco o Denver en diligencias blindadas, como si fueran empresarias modernas trasladando fondos de inversión. Los robos a burdeles eran tan comunes que se convirtieron en un género propio dentro de las leyendas del oeste. Bandidos famosos como Butch Cassidy y su banda planificaban asaltos a casas de citas como si fueran bancos, porque a menudo contenían más oro y plata que las instituciones financieras oficiales. Y hablando de bandidos famosos,
Resulta que muchos de los criminales más conocidos del Viejo Oeste eran clientes habituales de los burdeles, no solo como ladrones, sino como clientes que pagaban religiosamente por los servicios, porque incluso los forajidos más peligrosos necesitaban relajarse de vez en cuando, y los burdeles eran lugares donde podían hacerlo sin hacer preguntas incómodas. Jesse James, el famoso bandido de Missouri, era cliente habitual de varios burdeles de Kansas City. Llegaba con su banda después de atracar un banco o un tren, pagaba generosamente y se comportaba como un caballero perfecto mientras estaba allí. Era como si Al Capone fuera cliente VIP de un spa de lujo, manteniendo una separación total entre su vida profesional y personal. Wild Bill Hickok, el legendario pistolero, mantenía relaciones largas y complicadas con varias prostitutas de Deadwood. Su romance con Calamity Jane comenzó en un burdel, aunque ella nunca trabajó como prostituta. Era como si fuera una telenovela del siglo XIX, con tiroteos en lugar de discusiones de familia. Butch Cassidy y Sundance Kid utilizaban los burdeles como centros de operaciones informales. Se reunían con sus contactos en los salones elegantes, planificaban sus siguientes golpes en habitaciones privadas y utilizaban a las madames como intermediarias para comunicarse con otros criminales. Era como usar un club de caballeros como base de operaciones para una organización criminal, pero con más whisky y menos discreción. Los burdeles funcionaban como lugares neutrales donde incluso enemigos mortales podían coincidir sin matarse entre ellos. Existían reglas tácitas de que no se podían resolver disputas dentro de los establecimientos. Era como una versión del oeste de la inmunidad diplomática. Podías odiar a muerte a alguien, pero mientras estuvierais en el mismo burdel, las pistolas se quedaban en sus fundas. Esta neutralidad convertía a los burdeles en centros de información invaluables. Las madames sabían quién estaba en el pueblo, quién había llegado con mucho dinero, quién andaba buscando problemas y quién se había marchado precipitadamente. Eran como las redes sociales de la época, pero con alcohol y mucha más discreción. Los sheriffs y marshals utilizaban esta red de información para rastrear criminales. Una madame inteligente podía obtener protección oficial a cambio de información sobre clientes sospechosos. Era un acuerdo de beneficio mutuo. Las autoridades conseguían pistas sobre delincuentes y los burdeles conseguían operar sin molestias oficiales. Pero la contribución más importante de los burdeles a la economía local iba mucho más allá de proporcionar información o servir de refugio temporal a bandidos. Estos establecimientos eran auténticos motores económicos que mantenían a pueblos enteros. Para empezar, los burdeles pagaban impuestos municipales como cualquier otro negocio, aunque oficialmente no existieran. Los alcaldes creaban categorías fiscales creativas como casas de huéspedes especiales o establecimientos de entretenimiento nocturno para poder cobrar impuestos sin reconocer oficialmente que se trataba de prostitución. Era como la evasión fiscal al revés. El gobierno inventaba excusas para poder cobrar impuestos por algo que técnicamente era ilegal. Además de los impuestos oficiales, los burdeles pagaban contribuciones voluntarias a una variedad de causas locales. Financiaban la construcción de escuelas, hospitales, iglesias e incluso estaciones de bomberos. Las madames más inteligentes entendían que estos donativos compraban tolerancia social y protección política. Era como el patrocinio corporativo moderno, pero con más hipocresía y menos transparencia. Los burdeles también eran grandes empleadores indirectos. Necesitaban proveedores de alcohol, comida, ropa elegante, muebles, decoración y productos de lujo. Contrataban músicos, cocineros, limpiadores, guardaespaldas y contables. Un burdel próspero podía dar trabajo indirectamente a decenas de personas, como si fuera una pequeña empresa de servicios con ramificaciones en toda la economía local. Las madames más exitosas invertían sus ganancias en otros negocios legítimos. Compraban propiedades inmobiliarias, financiaban expediciones mineras, prestaban dinero a comerciantes locales e incluso invertían en el desarrollo de infraestructuras como carreteras y líneas telegráficas. Era como si fueran capitalistas de riesgo especializadas en inversiones fronterizas. Esta integración económica hacía que cerrar los burdeles fuera mucho más complicado
de lo que los reformadores morales habían anticipado. No se trataba solo de cerrar unos cuantos edificios inmorales, era como cerrar la industria principal de muchos pueblos, con todas las consecuencias económicas que eso implicaba. Cuando los reformadores conseguían cerrar un burdel importante, los efectos se sentían inmediatamente en toda la economía local. Los comerciantes perdían a sus mejores clientes, los músicos se quedaban sin trabajo, los propietarios de inmuebles perdían inquilinos que pagaban alquileres altos, y los recaudadores de impuestos veían reducirse drásticamente sus ingresos. Muchos pueblos intentaron llegar a compromisos que preservaran los beneficios económicos mientras apaciguaban a los reformadores morales. Crearon zonas de tolerancia oficiales donde los burdeles podían operar legalmente, pero lejos de las áreas residenciales familiares. Era como crear polígonos industriales para el vicio, separando geográficamente la moral de la economía. Estas zonas rojas oficiales o Red Light Districts se convirtieron en mundos completamente separados dentro de las ciudades del oeste. Tenían sus propias reglas, su propia economía y su propia cultura. Durante el día parecían barrios fantasma, con todas las persianas cerradas y las calles vacías. Pero cuando caía la noche, se transformaban en carnavales de luces de colores, música y actividad frenética. El término Red Light District viene literalmente de las luces rojas que los burdeles colgaban en sus ventanas para señalar que estaban abiertos al público. Era un código visual que todo el mundo entendía. Luz roja significaba que el establecimiento ofrecía servicios sexuales. Era como los neones de los sex shops modernos, pero mucho más sutil y elegante. Los Red Light Districts más famosos se convirtieron en destinos turísticos por derecho propio. El famoso Storyville de Nueva Orleans, el Market Street de San Francisco, el Myers Avenue de Cripple Creek, Colorado. Estos barrios desarrollaron reputaciones casi míticas, atrayendo visitantes de todo el país que venían específicamente a experimentar la vida nocturna del oeste salvaje. Algunos Red Light Districts funcionaban casi como parques temáticos para adultos. Tenían espectáculos de variedades, casinos, restaurantes de lujo y hoteles elegantes, además de los burdeles. Era posible pasar varios días en estos distritos sin salir nunca del barrio, como si fueran ciudades independientes dedicadas exclusivamente al entretenimiento adulto. La organización interna de estos distritos era compleja y sofisticada. Tenían sus propias fuerzas de seguridad privadas, sistemas de comunicación interna y redes de suministro especializadas. Las madames más poderosas actuaban como alcaldesas no oficiales, resolviendo disputas, estableciendo reglas de convivencia y negociando con las autoridades municipales. Pero detrás de toda esta organización empresarial y esta integración económica, seguía existiendo la cruda realidad de que se trataba de un negocio construido sobre la explotación y el sufrimiento humano. Los beneficios económicos que los burdeles proporcionaban a las comunidades del oeste se pagaban con las vidas y la salud de las mujeres que trabajaban en ellos. Y mientras los políticos debatían sobre impuestos y los empresarios calculaban beneficios, las trabajadoras seguían muriendo jóvenes de enfermedades venéreas, violencia y desesperación. Era el lado oscuro del sueño americano, una economía que prosperaba gracias a la explotación de los más vulnerables, disfrazada de libre empresa y oportunidad. Ya te vas haciendo una idea de lo complejo que era el negocio de los burdeles, pero espera a conocer las expresiones y palabras que surgieron de aquel mundo y que todavía usamos hoy sin saber de dónde vienen, porque resulta que parte del vocabulario que consideramos normal tiene orígenes que harían ruborizarse a tu abuela más conservadora. La palabra madame, por ejemplo, que hoy usamos con cierta elegancia para referirnos a una señora distinguida, viene directamente de los burdeles del oeste. Las gestoras de estos establecimientos adoptaron este término francés para darse un aire de sofisticación europea que contrastara con la rudeza del entorno fronterizo. Era como llamarse CEO en lugar de jefa del putero, pero con acento parisino. Casa de las Gatiñas era otra expresión popular que se extendió por todo el oeste. No hace falta ser muy imaginativo para entender por qué llamaban gatitas a las trabajadoras. Se suponía que eran juguetonas, cariñosas y siempre dispuestas a complacer.
Era una forma eufemística de referirse a los burdeles sin usar palabras demasiado explícitas, como cuando hoy decimos casa de masajes, y todos sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Chica de salón se convirtió en sinónimo de prostituta de clase alta, mientras que chica de la línea se refería a las que trabajaban en los cribs de la calle. Era una forma de crear categorías sociales incluso dentro del mundo de la prostitución, como si fuera la diferencia entre trabajar en una boutique de lujo o en un mercadillo de barrio. Pero quizás la expresión más curiosa era hacer el tour, que se refería a la costumbre de los clientes de visitar varios burdeles en la misma noche. Era como el tapeo moderno, pero en lugar de bares con tapas gratis, eran casas con servicios de pago. Los mineros exitosos a menudo hacían el tour completo del Red Light District, visitando establecimientos de diferentes categorías según su presupuesto y sus ganas de aventura. Estar en la casa significaba trabajar en un burdel bajo la protección de una madame, mientras que trabajar por libre se refería a las mujeres que operaban de forma independiente en los cribs. Era la diferencia entre ser empleada de una empresa y ser autónoma, pero en la profesión más antigua del mundo. La expresión niña de papá surgió también en este contexto, refiriéndose irónicamente a las prostitutas que habían sido abandonadas por familias acomodadas y habían acabado en los burdeles. Era una forma cruel de señalar el contraste entre lo que habían sido y en lo que se habían convertido. Pero no solo surgieron nuevas expresiones, también se desarrollaron códigos y señales que permitían a clientes y trabajadoras comunicarse sin palabras. Un pañuelo rojo en la ventana significaba que el establecimiento estaba abierto. Una luz apagada indicaba que estaba cerrado o que había problemas con las autoridades. Era como los emojis de la época, pero con consecuencias mucho más serias si alguien interpretaba mal el mensaje. Las madames desarrollaron su propio lenguaje de negocios para tratar con clientes especiales. Caballero de primera era un cliente rico y generoso. Problemático era alguien que causaba altercados o no pagaba. De confianza era un cliente habitual que merecía descuentos especiales. Era como tener un sistema de clasificación de clientes, pero sin bases de datos digitales ni programas de fidelización. Mientras tanto, las autoridades locales estaban intentando desesperadamente implementar algún tipo de control sanitario sobre estos establecimientos, con resultados que oscilaban entre lo ridículo y lo criminal. Las primeras inspecciones médicas eran poco más que teatros para tranquilizar a las familias respetables sin mejorar realmente la salud pública. Imagínate que eres el Dr. Wilson, recién nombrado inspector sanitario municipal de un pueblo minero de Colorado en 1885. Tu trabajo oficial consiste en examinar a las prostitutas una vez por semana para detectar enfermedades venéreas. El problema es que tu educación médica no incluía prácticamente nada sobre estas enfermedades. No tienes instrumentos adecuados para diagnosticarlas y, aunque los tuvieras, no existe ningún tratamiento efectivo. Tu consulta es una habitación diminuta en la parte trasera del ayuntamiento, equipada con una camilla desvencijada, una palangana de agua fría y unos pocos instrumentos médicos básicos que rara vez se esterilizan entre paciente y paciente. Las mujeres llegan en fila, como si fuera una revisión médica escolar, pero con mucha más tensión y vergüenza. El examen consiste principalmente en buscar síntomas visibles obvios, llagas abiertas, erupciones evidentes, secreciones anormales. Cualquier cosa que requiera conocimientos médicos más sofisticados pasa completamente desapercibida. Era como intentar diagnosticar COVID mirando solo si alguien tose, ignorando completamente a los asintomáticos. Las mujeres que mostraban síntomas evidentes recibían un papel que decía temporalmente no apta para el trabajo y se suponía que debían dejar de trabajar hasta curarse. En la práctica, esto significaba quedarse sin ingresos durante semanas o meses, así que muchas simplemente ignoraban la prohibición y seguían trabajando en otros lugares. Las que pasaban la inspección recibían un certificado sanitario que tenían que mostrar a los clientes como prueba de que estaban limpias. Era como un pasaporte de salud que caducaba cada semana y que no garantizaba absolutamente nada.
porque las enfermedades podían contraerse y transmitirse entre inspección e inspección. El sistema creó inmediatamente un mercado negro de certificados falsos. Los médicos corruptos vendían certificados a mujeres que no habían pasado la inspección a cambio de sobornos que a menudo eran más altos que los ingresos semanales de las propias trabajadoras. Era como comprar un certificado de vacunación falso, pero con menos tecnología y más desesperación. Algunas madames contrataban a médicos privados para que emitieran certificados para sus chicas, sin molestarlas con inspecciones reales. Estos médicos cobraban una tarifa fija mensual y proporcionaban todos los certificados necesarios sin hacer preguntas incómodas. Era como tener un médico de empresa, pero especializado en documentos fraudulentos. Los clientes masculinos, por supuesto, no estaban sujetos a ningún tipo de inspección o control sanitario. Podían ir de burdel en burdel esparciendo enfermedades como semillas en primavera, sin que nadie les pidiera certificados de salud o los responsabilizara de nada. La hipocresía era tan obvia que incluso algunos médicos de la época comenzaron a señalarla públicamente. Pero las inspecciones sanitarias eran solo una pequeña parte de la compleja red de relaciones entre las madames y las autoridades locales. La supervivencia de un burdel dependía casi completamente de mantener contentos a sheriffs, alcaldes, jueces y otros funcionarios municipales, y esto requería un delicado equilibrio de sobornos, favores políticos y diplomacia social. Las madames más inteligentes se convertían en expertas en política local. Sabían qué candidatos apoyar en las elecciones, cuánto dinero donar a qué campañas y cómo mantenerse en el lado bueno de los funcionarios electos. Era como ser lobista, pero en una industria que oficialmente no existía. Los sobornos tenían que ser lo suficientemente generosos como para garantizar protección, pero no tan altos como para atraer atención no deseada. Una madame que pagaba demasiado poco se arriesgaba a que las autoridades cerraran su negocio. Una que pagaba demasiado se arriesgaba a que otros funcionarios quisieran su parte del pastel. Era como caminar por la cuerda floja financiera, pero con pistolas apuntándote desde ambos lados. Algunas madames desarrollaron relaciones personales con funcionarios clave que iban mucho más allá de los simples sobornos. Proporcionaban información sobre actividades criminales, financiaban proyectos de obras públicas y ayudaban a resolver disputas comunitarias. Era como ser una líder cívica no oficial, pero sin el reconocimiento público que venía con el cargo. Las madames más exitosas a menudo sabían más sobre lo que pasaba en sus comunidades que los propios alcaldes. Sus establecimientos eran centros de información donde confluían mineros, comerciantes, políticos y forajidos. Escuchaban conversaciones sobre nuevos descubrimientos mineros, planes de negocios, conspiraciones políticas y actividades criminales. Era como tener acceso a todas las redes sociales de la época simultáneamente. Esta información era moneda de cambio en las negociaciones con las autoridades. Una madame que supiera de antemano sobre un plan de atraco a un banco podía ganar años de protección oficial a cambio de una advertencia oportuna. Era como el tráfico de información privilegiada, pero con pistoleros en lugar de corredores de bolsa. Pero no todas las trabajadoras del sexo tenían la suerte de trabajar bajo la protección de una madame inteligente y bien conectada. En el escalón más bajo de esta jerarquía estaban las mujeres que practicaban la prostitución callejera, viviendo en condiciones que harían palidecer incluso a las trabajadoras de los cribs más humildes. La prostitución de rúa era el último refugio de las mujeres que habían caído tan bajo que ni siquiera los establecimientos más baratos las querían. Eran mujeres mayores que habían perdido su atractivo físico, alcohólicas, que no podían mantener horarios regulares, enfermas que mostraban síntomas visibles de dolencias venéreas o simplemente desesperadas que no tenían alternativas. Estas mujeres trabajaban en callejones oscuros, bajo puentes, en edificios abandonados o en cualquier lugar donde pudieran encontrar un mínimo de privacidad. No tenían habitaciones fijas, no tenían protección y no tenían clientes regulares. Cada día era una lucha por sobrevivir hasta el siguiente, como vivir en la calle, pero con el agregado horror de tener que vender tu cuerpo para conseguir comida. Los precios que cobraban eran miserables.
a menudo menos de lo que costaba una comida decente. Sus clientes eran típicamente hombres, igual de desesperados que ellas, borrachos sin dinero, vagabundos, trabajadores en el escalón más bajo de la sociedad. Era como el mercado negro de la prostitución, donde tanto vendedoras como compradores estaban en los márgenes más extremos de la sociedad. La violencia era constante en este nivel. Sin protección de madames o guardaespaldas, estas mujeres eran víctimas fáciles de clientes violentos, ladrones oportunistas y bandas callejeras. Muchas acababan golpeadas, robadas o asesinadas en callejones solitarios sin que nadie investigara sus muertes o siquiera se molestara en identificar sus cuerpos. Las autoridades trataban a estas mujeres como si fueran basura humana. Las arrestaban regularmente por vagancia o alteración del orden público, las encerraban en celdas inmundas durante unos días y después las soltaban para que volvieran a hacer exactamente lo mismo. Era como un sistema de justicia penal diseñado específicamente para no resolver nada. La imagen pública de todas estas mujeres, desde las que trabajaban en parlor houses hasta las prostitutas callejeras, estaba completamente distorsionada por la hipocresía social de la época. Durante el día, la sociedad respetable las trataba como si fueran demonios encarnados, pero por la noche, una parte significativa de esa misma sociedad respetable se convertía en su clientela habitual. Los periódicos de la época las describían como mujeres caídas, almas perdidas y instrumentos de Satanás. Los predicadores las señalaban como ejemplos de pecado y corrupción moral. Las esposas respetables las miraban con una mezcla de desprecio y terror, como si la prostitución fuera una enfermedad contagiosa que se podía contraer por simple proximidad. Pero esta demonización pública contrastaba dramáticamente con la realidad económica. Los mismos comerciantes que las condenaban públicamente dependían de ellas para una parte significativa de sus ingresos. Los mismos políticos que promulgaban leyes contra la prostitución contaban con los impuestos y sobornos que generaban los burdeles para financiar sus proyectos. Era una hipocresía tan descarada que algunos observadores de la época comenzaron a señalarla abiertamente. Escritores como Mark Twain criticaron la doble moral de una sociedad que creaba la demanda para la prostitución, pero después culpaba exclusivamente a las mujeres que satisfacían esa demanda. Pero quizás lo más trágico era cómo esta estigmatización borraba completamente a estas mujeres de los registros históricos oficiales. Sus nombres no aparecían en los periódicos excepto cuando morían de forma violenta. Sus historias no se contaban en los libros de historia local. Sus contribuciones a la economía y la cultura del oeste se ignoraban sistemáticamente. Cuando morían, cosa que ocurría con frecuencia y prematuramente, a menudo eran enterradas en fosas comunes sin lápidas que registraran sus nombres. Sus familias, si las tenían, fingían que nunca habían existido. Era como si fueran fantasmas en vida, visibles solo para sus clientes, pero invisibles para la historia oficial. Los pocos registros que sobreviven sobre estas mujeres provienen principalmente de archivos policiales, registros médicos y ocasionalmente de los diarios privados de madames o clientes. Son fragmentos dispersos de vidas humanas reales que permiten vislumbrar la humanidad detrás del estigma social. Algunas de estas mujeres eran sorprendentemente cultas e inteligentes. Habían recibido educación antes de caer en la prostitución y mantenían correspondencia con familiares o amigos del pasado. Otras eran artistas frustradas, escritoras sin publicar, mujeres con talentos que la sociedad nunca les permitió desarrollar. Muchas enviaban dinero regularmente a sus familias, que lo aceptaban gratamente, mientras fingían no saber de dónde venía. Financiaban la educación de hermanos menores, apoyaban a padres ancianos y ayudaban a parientes en dificultades económicas. Era como ser el miembro exitoso de la familia que todo el mundo prefiere no mencionar en las reuniones familiares. Pero al final, independientemente de su inteligencia, educación o generosidad, todas compartían el mismo destino: ser borradas de la historia por una sociedad que había dependido de ellas, pero que después las rechazaba. Fueron las mujeres invisibles que construyeron el oeste, tanto como cualquier pionero famoso,
pero cuyas historias se perdieron en el polvo de los caminos que ayudaron a abrir. Y mientras la sociedad respetable construía su versión romántica de la historia del oeste, llena de vaqueros heroicos y pioneros nobles, estas mujeres desaparecían de la narrativa oficial como si nunca hubieran existido. Su legado sobrevivía solo en las expresiones que habían creado, en los edificios que habían financiado y en las cicatrices invisibles que habían dejado en las comunidades que las habían explotado y después las habían olvidado. Ya has visto cómo funcionaba el mundo de los burdeles desde dentro, pero ahora es momento de ampliar la perspectiva y descubrir algo que te va a sorprender. Las madames no eran las únicas mujeres empresarias del viejo oeste. De hecho, había toda una red de emprendedoras que habían descubierto formas ingeniosas de prosperar en una sociedad que, oficialmente, les negaba cualquier oportunidad de éxito empresarial. Mientras las madames dirigían sus imperios carnales, otras mujeres construían sus propios negocios, aprovechando los huecos que dejaba una economía masculina y desorganizada. Y muchas de estas empresarias respetables mantenían relaciones comerciales muy estrechas con los burdeles, creando una red económica subterránea que desafía la imagen tradicional del oeste como un mundo exclusivamente masculino. Tomemos el ejemplo de Martha Maxwell, que llegó a Denver en 1860 con poco más que una máquina de coser y una determinación férrea. Mientras los hombres se mataban buscando oro en las montañas, ella se dio cuenta de que había una mina de oro mucho más accesible: la ropa. Los mineros necesitaban camisas, pantalones y ropa interior resistentes. Las prostitutas necesitaban vestidos elegantes que las distinguieran de las esposas respetables. Y Martha estaba dispuesta a satisfacer ambas demandas. Su taller de costura se convirtió rápidamente en el proveedor principal de varios burdeles de Denver. Confeccionaba vestidos de seda para las chicas de los parlor houses, ropa interior provocativa para las trabajadoras de clase media y ropa práctica pero atractiva para las mujeres de los cribs. Era como ser la diseñadora de moda oficial del mundo de la prostitución, pero sin que nadie hablara abiertamente de ello. Martha cobraba precios premium por sus servicios porque entendía perfectamente la psicología de sus clientas. Las prostitutas necesitaban sentirse especiales y hermosas, no solo para atraer clientes, sino para mantener su autoestima en un trabajo que las degradaba constantemente. Un vestido bien hecho era como una armadura psicológica que las protegía de la brutalidad de su realidad diaria. Pero Martha no se limitaba a coser vestidos. También se convirtió en confidente, consejera y a veces hasta prestamista de las mujeres que trabajaban en los burdeles. Muchas prostitutas le contaban sus problemas mientras se probaban la ropa, convirtiendo su taller en una especie de centro de terapia informal. Era como ser psicóloga y empresaria a la vez, pero en una época en que ninguna de las dos profesiones existía oficialmente para las mujeres. Sus libros de contabilidad muestran que llegó a ganar más dinero que muchos mineros exitosos, y todo sin mancharse las manos con tierra de mina o arriesgar su reputación trabajando directamente en un burdel. Era la demostración perfecta de que, en el oeste, la inteligencia empresarial podía ser más rentable que la fuerza bruta o la suerte en las minas. Otro ejemplo fascinante es el de Elizabeth Big Nose Kate Harrony, que comenzó como prostituta pero después se convirtió en una próspera empresaria hotelera. Kate entendió que su experiencia en el mundo de los burdeles le había enseñado exactamente lo que los hombres soliteros del oeste necesitaban: no solo sexo, sino comodidad, comida decente y alguien que los escuchara. Su hotel en Tombstone, Arizona, ofrecía habitaciones limpias, comidas caseras y un salón donde los huéspedes podían conversar y relajarse. No era oficialmente un burdel, pero Kate mantenía contactos discretos con trabajadoras independientes que podían visitar a huéspedes interesados. Era como dirigir un hotel boutique con servicios adicionales bajo demanda, pero todo gestionado con una discreción absoluta. Kate diversificó sus ingresos prestando dinero a corto plazo a mineros que necesitaban financiación para sus expediciones. Utilizaba su experiencia evaluando el carácter de los hombres, adquirida durante sus años como prostituta, para determinar
quién era un buen riesgo crediticio y quién probablemente desaparecería sin pagar. Era como ser analista de riesgo bancario, pero basándose en intuición femenina en lugar de algoritmos financieros. Sus préstamos tenían intereses altos, pero justos para las circunstancias, y su tasa de recuperación era superior a la de muchos bancos oficiales de la época. Los mineros preferían tratar con Kate porque era más flexible que los bancos tradicionales y entendía mejor las realidades del trabajo en las minas. Era como tener un banco comunitario dirigido por alguien que realmente conocía a sus clientes. Pero quizás la empresaria más innovadora de todas fue Atoy, una inmigrante china que llegó a San Francisco en 1850 y revolucionó completamente el negocio de la prostitución en la ciudad. Atoy no se conformó con trabajar para otros, creó su propio modelo de negocio que combinaba elementos de varias culturas para maximizar sus beneficios. Su casa en Chinatown ofrecía entretenimiento oriental a clientes occidentales curiosos por experiencias exóticas. Pero Atoy era mucho más que una madame convencional. Importaba seda, especias, té y otros productos chinos que vendía a comerciantes occidentales. Funcionaba como intermediaria cultural, enseñando inglés a inmigrantes chinos recién llegados y ayudando a occidentales a entender las costumbres chinas para facilitar el comercio. Su red de contactos se extendía desde los muelles de San Francisco hasta los mercados de Canton. Financiaba expediciones comerciales, organizaba el transporte de mercancías y proporcionaba servicios de traducción e interpretación cultural. Era como ser importadora, educadora, consultora cultural y madame, todo al mismo tiempo. Y lo hacía en una época en que los chinos enfrentaban discriminación extrema y las mujeres no tenían derechos legales. Atoy también entendía el poder de la imagen pública mejor que cualquier empresario moderno. Se vestía con sedas espectaculares, llevaba joyas deslumbrantes y se rodeaba de objetos exóticos que creaban un aura de misterio y sofisticación. Era como una estrategia de marketing personal que convertía cada aparición pública en una oportunidad publicitaria para sus negocios. Pero mientras estas mujeres construían sus imperios empresariales, en Washington, D.C., se estaba gestando una tormenta legal que cambiaría para siempre el panorama de la prostitución en Estados Unidos. El Mann Act de 1910, oficialmente conocido como la White Slave Traffic Act, se convertiría en el arma legal más poderosa jamás utilizada contra la industria del sexo. La ley surgió de una campaña de pánico moral sobre la supuesta existencia de redes organizadas de esclavitud blanca que supuestamente secuestraban a jóvenes inocentes para forzarlas a la prostitución. Era como las teorías conspirativas modernas sobre tráfico sexual, pero amplificadas por la prensa sensacionalista de la época y sin Internet, para permitir verificaciones rápidas de los hechos. Imagínate que eres el congresista James Mann, autor de la ley, en 1910. Has leído reportajes periodísticos espantosos sobre organizaciones criminales que supuestamente drogaban a jovencitas en estaciones de tren y las transportaban a través de fronteras estatales para obligarlas a trabajar en burdeles. Los periódicos están llenos de historias sobre esclavas blancas que son mantenidas prisioneras en sótanos urbanos y obligadas a satisfacer a docenas de hombres cada día. La realidad, por supuesto, era mucho más compleja. La mayoría de las mujeres que trabajaban en prostitución habían llegado allí por circunstancias económicas desesperadas, no por secuestros dramáticos. Pero la distinción entre coerción económica y coerción física se perdía completamente en el frenesí moral de la época. El Mann Act prohibía transportar a mujeres a través de fronteras estatales para propósitos de prostitución o inmoralidad. En la superficie, parecía una ley sensata diseñada para proteger a las víctimas del tráfico sexual. En la práctica, se convirtió en una herramienta que permitía al gobierno federal perseguir prácticamente cualquier actividad sexual que no aprobara. La ley era tan vaga en su definición de inmoralidad que los fiscales federales la utilizaron para procesar a hombres que viajaban con sus amantes, parejas que vivían juntas sin estar casadas, e incluso relaciones interraciales que cruzaban fronteras estatales. Era como crear una ley contra el crimen organizado,
pero redactarla de forma tan amplia que también criminalizara las citas románticas. Para los burdeles del oeste, el Mann Act fue devastador. Muchos de estos establecimientos dependían de trabajadoras que se movían de ciudad en ciudad siguiendo las oportunidades económicas. Las madames a menudo reclutaban mujeres en las ciudades del este y las transportaban al oeste, donde podían ganar más dinero. Esto, que había sido una práctica comercial normal, se convirtió de la noche a la mañana en un delito federal. Los efectos fueron inmediatos y dramáticos. Las madames dejaron de transportar trabajadoras a través de fronteras estatales por miedo a las consecuencias legales. Esto limitó severamente su capacidad para encontrar empleadas y mantener sus negocios competitivos. Era como si de repente las empresas modernas no pudieran contratar empleados de otras provincias o países, pero el impacto del Mann Act fue mucho más allá de interrumpir el reclutamiento de trabajadoras. La ley proporcionó a los reformadores morales una herramienta legal poderosa para cerrar burdeles que antes habían operado con relativa impunidad. Los fiscales federales tenían recursos y autoridad que los sheriffs locales no tenían, y no estaban sujetos a las presiones políticas y económicas locales que habían protegido a los burdeles durante décadas. Además, el Mann Act coincidió con otros cambios sociales que estaban transformando el oeste americano. La llegada masiva de familias había cambiado la demografía de muchas ciudades. Los ferrocarriles habían mejorado las comunicaciones con el este, trayendo influencias morales más conservadoras. Y la prosperidad económica había creado una clase media que tenía tiempo y recursos para preocuparse por cuestiones de moralidad pública. Mientras tanto, los propios burdeles habían cambiado la forma en que las ciudades del oeste se desarrollaban y organizaban. Lejos de ser simplemente parásitos sociales, estos establecimientos habían funcionado como catalizadores del desarrollo urbano, influenciando la ubicación de otros negocios, la construcción de infraestructuras e incluso el diseño de barrios enteros. En muchas ciudades mineras, los burdeles fueron los primeros negocios permanentes que se establecieron. Aparecían incluso antes que las tiendas de comestibles, las ferreterías o las iglesias. Era como si fueran los pioneros comerciales que preparaban el terreno para todos los demás negocios que vendrían después. Su presencia atraía otros servicios relacionados: bares, restaurantes, hoteles, casas de juego y teatros. Se creaban distritos de entretenimiento completos alrededor de los burdeles más importantes. Era como un efecto dominó económico que transformaba campamentos mineros temporales en ciudades permanentes con economías diversificadas. Los burdeles también influían en la infraestructura urbana de formas que sorprenderían a los planificadores modernos. Necesitaban acceso fácil a agua limpia, sistemas de eliminación de residuos y alumbrado público para operar de forma efectiva. Las madames presionaban a las autoridades municipales para que mejoraran estos servicios y a menudo los financiaban directamente cuando los gobiernos locales no tenían recursos. En Virginia City, Nevada, los burdeles de la zona roja financiaron la construcción del primer sistema de alcantarillado de la ciudad. En Deadwood, Dakota del Sur, las madames pagaron la instalación del alumbrado público en varias calles principales. En Tombstone, Arizona, los burdeles contribuyeron al financiamiento del primer servicio de bomberos profesional de la ciudad. Esta participación en la infraestructura urbana no era altruismo, era puro interés comercial inteligente. Las madames entendían que sus negocios prosperaban en entornos urbanos prósperos y seguros. Una ciudad con buena infraestructura atraía más clientes, permitía cobrar precios más altos y proporcionaba mejor protección contra competidores de menor calidad. Pero su influencia en el desarrollo urbano iba más allá de la infraestructura física. Los burdeles también afectaban los patrones de segregación social y económica dentro de las ciudades. Las familias respetables evitaban vivir cerca de las zonas rojas, lo que creaba barrios claramente diferenciados, con características socioeconómicas distintas. Esto llevó al desarrollo de lo que los sociólogos modernos llamarían zonificación de facto. Aunque no existían leyes oficiales que separaran diferentes tipos de negocios y residencias, la presencia de burdeles
creaba fronteras sociales invisibles que determinaban dónde vivían diferentes grupos sociales y qué tipos de comercios se establecían en cada área. Las zonas rojas se convertían en laboratorios de urbanismo experimental donde se concentraban no solo los burdeles, sino también otros negocios que la sociedad respetable prefería mantener a distancia. Casas de juego, bares de mala reputación, teatros de variedades y comercios que atendían a trabajadores manuales y mineros. Estos distritos desarrollaban su propia cultura urbana única, con horarios diferentes, activos por la noche, dormidos durante el día, códigos de vestimenta distintos, más coloridos y provocativos, y normas sociales más relajadas que el resto de la ciudad. Era como tener ciudades paralelas que operaban según reglas completamente diferentes. Cuando finalmente los burdeles fueron cerrados o expulsados de las ciudades, dejaron vacíos urbanos que tardaron décadas en llenarse. Algunos de estos espacios se convirtieron en barrios pobres, otros fueron demolidos y reconstruidos, y algunos simplemente se abandonaron hasta que los valores inmobiliarios cambiaron lo suficiente como para justificar su redesarrollo. Pero el legado arquitectónico de los burdeles persistió mucho después de su desaparición. Muchos de los edificios más elegantes de las ciudades del oeste habían sido originalmente parlor houses o casas de juego asociadas con burdeles. Sus diseños elaborados, sus materiales de construcción caros y sus ubicaciones privilegiadas los convertían en propiedades valiosas que fueron reutilizadas para otros propósitos. En San Francisco, varios edificios históricos del centro de la ciudad fueron originalmente burdeles de lujo. En Denver, algunas de las mansiones más elegantes del barrio histórico comenzaron como casas de citas para la élite minera. En Virginia City, el edificio que alberga el Museo Municipal fue durante décadas el burdel más próspero de la ciudad. Esta reutilización de edificios creó una curiosa ironía histórica. Las mismas estructuras que una vez albergaron actividades que la sociedad respetable condenaba, se convirtieron en símbolos de respetabilidad y patrimonio cultural. Era como si la historia fuera rehabilitando retroactivamente a los burdeles a través de la preservación arquitectónica. También está la cuestión fascinante de cómo las ciudades del oeste se comparaban con sus equivalentes en otras partes del mundo durante el mismo periodo, porque resulta que la prostitución organizada no era en absoluto única del oeste americano. Era un fenómeno global que se manifestaba de formas sorprendentemente similares en fronteras de colonización de todo el mundo. En Australia, los campos de oro de Victoria y Nueva Gales del Sur desarrollaron distritos de prostitución que eran prácticamente idénticos a los del oeste americano. Las mismas condiciones que habían creado los burdeles de California se dieron también en Australia. Grandes poblaciones masculinas, dinero fácil de la minería y ausencia de instituciones sociales establecidas. En Sudáfrica, los campos de diamantes de Kimberley desarrollaron una industria de prostitución que rivalizaba con cualquier cosa que se viera en Nevada o Colorado. Las prostitutas llegaban desde Europa, América y otras partes de África para aprovechar la riqueza que generaban las minas de diamantes. Los precios que cobraban eran tan altos como los de los parlor houses más exclusivos de San Francisco. En Argentina, las Pampas en expansión desarrollaron sus propios burdeles que servían a gauchos, inmigrantes europeos y trabajadores del ferrocarril. La estructura social era notablemente similar a la del oeste americano, una población masculina transitoria con dinero para gastar y pocas oportunidades de compañía femenina respetable. Incluso en Europa, las zonas industriales en rápida expansión desarrollaron distritos de prostitución que funcionaban según principios similares a los del oeste americano. Las ciudades mineras de Gales, las zonas portuarias de Hamburgo y los centros industriales de Manchester tenían barrios rojos que ofrecían servicios notablemente similares a los de Deadwood o Tombstone. Esta similitud global sugiere que los burdeles del viejo oeste no eran aberraciones culturales específicamente americanas, sino respuestas predecibles a condiciones socioeconómicas universales. Dondequiera que se combinaran poblaciones masculinas móviles, riqueza repentina y ausencia de estructuras sociales tradicionales,
aparecían industrias de prostitución organizadas con características muy similares. Pero lo que hacía únicos a los burdeles del oeste americano no era su existencia, sino la rapidez con que aparecieron y desaparecieron y la forma en que se integraron en la mitología nacional americana. En otros países, la prostitución era vista como un mal social inevitable. En Estados Unidos, se convirtió en parte del romance y la leyenda del oeste salvaje. Esta romantización posterior oscurecía la realidad brutal de lo que había sido realmente la vida en aquellos establecimientos. Cuando Hollywood comenzó a hacer películas sobre el oeste, los burdeles se convirtieron en decorados exóticos, poblados por prostitutas con corazón de oro que esperaban ser rescatadas por vaqueros heroicos. La realidad de enfermedades venéreas, explotación económica y muerte prematura desapareció bajo capas de fantasía romántica. Y así, mientras las últimas madames reales morían en asilos de ancianos olvidadas y sin dinero, sus contrapartes ficticias se convertían en iconos de la cultura popular americana. Era la ironía final de una industria que había sido tanto celebrada como condenada, pero nunca realmente entendida por la sociedad que la había creado y después la había destruido. Ya has visto cómo el Mann Act comenzó a cambiar las reglas del juego, pero los efectos reales de esta ley fueron mucho más devastadores y duraderos de lo que podrías imaginar. Lo que había empezado como una cruzada moral contra la supuesta esclavitud blanca se convirtió en una herramienta de persecución legal que destruyó vidas de formas que sus creadores jamás habían anticipado. Los primeros casos prosecutados bajo el Mann Act revelaron rápidamente lo arbitraria que podía ser la ley. En 1912, el famoso boxeador Jack Johnson fue procesado por transportar a su novia blanca a través de fronteras estatales. El problema no era que la hubiera obligado a la prostitución. El problema era que era un hombre negro que tenía una relación sexual con una mujer blanca. El Mann Act se había convertido en una herramienta para perseguir relaciones interraciales que ofendían las sensibilidades de la época. Imagínate que eres Belle Livingston, una madame de Nueva York que había operado un elegante salón durante años sin problemas legales significativos. En 1913, decides expandir tu negocio llevando a algunas de tus chicas a un nuevo establecimiento en Chicago. Es una decisión comercial completamente normal que habrías tomado cientos de veces antes. Pero ahora de repente, cruzar la frontera estatal con trabajadoras se ha convertido en un delito federal que puede enviarte a prisión durante años. Las redadas federales que siguieron fueron de una brutalidad que habría hecho palidecer a los sheriffs más corruptos del viejo oeste. Los agentes federales no se limitaban a arrestar a las madames, confiscaban propiedades, cerraban negocios, deportaban a inmigrantes sin papeles y separaban familias. Era como si hubieran declarado la guerra no solo contra la prostitución, sino contra cualquier estilo de vida que no encajara con la moral victoriana dominante. Lo más perverso del Mann Act era cómo criminalizaba a las propias víctimas que supuestamente pretendía proteger. Las mujeres transportadas a través de fronteras estatales podían ser procesadas como cómplices de su propia explotación. Era como procesar a las víctimas de tráfico sexual por inmigración ilegal, creando un sistema legal que castigaba a las personas más vulnerables mientras protegía a quienes las explotaban. Pero mientras los fiscales federales celebraban sus victorias legales, algo mucho más interesante estaba ocurriendo en las sombras. Algunas mujeres estaban logrando escapar realmente del mundo de la prostitución y reconstruir sus vidas de formas que desafían todos los estereotipos sobre destinos inevitables. La historia de Pearl DeVere es particularmente fascinante. Después de años dirigiendo uno de los burdeles más prósperos de Cripple Creek, Colorado, Pearl utilizó sus ahorros para comprar propiedades inmobiliarias en Denver. Se reinventó como señora de sociedad, financió obras de caridad y llegó a ser considerada una de las damas más respetables de la ciudad. Cuando murió en 1930, los periódicos de Denver la describían como una filántropa pionera, sin mencionar jamás cómo había ganado su fortuna inicial. La transformación de Pearl no fue única. Docenas de ex-madames utilizaron sus ganancias para establecer negocios legítimos.
hoteles, restaurantes, tiendas de ropa e incluso periódicos locales. Era como si hubieran sido las primeras mujeres en descubrir el concepto de diversificación de inversiones, usando las ganancias de un negocio de alto riesgo para financiar emprendimientos más respetables y sostenibles. Mattie Silks, la famosa Madame de Denver, se convirtió en una de las principales inversoras inmobiliarias de Colorado. Financió la construcción de edificios de oficinas, centros comerciales e incluso iglesias. Su estrategia era brillante. Utilizaba testaferros masculinos para realizar las transacciones, manteniéndose en las sombras mientras acumulaba una fortuna que rivalizaba con la de los varones del ferrocarril. Algunas mujeres lograron escape completos y reinvenciones totales. Cambiaban de nombre, se mudaban a ciudades distantes y creaban historias personales completamente nuevas. Era como el programa de protección de testigos, pero autofinanciado y ejecutado con una creatividad que habría impresionado a cualquier especialista en identidades falsas. La historia de Mary Thompson es un ejemplo perfecto. Había trabajado como prostituta en Virginia City durante 5 años antes de ahorrar lo suficiente para mudarse a San Francisco. Allí se presentó como viuda de un minero exitoso, abrió una pensión respetable y se casó con un comerciante próspero. Sus vecinos jamás sospecharon su pasado, y cuando murió en 1925, fue enterrada en el cementerio familiar con todos los honores de una matrona respetable. Pero estos casos de éxito eran las excepciones que confirmaban la regla. La mayoría de las mujeres que trabajaban en prostitución no tenían los recursos, la inteligencia empresarial o la suerte necesaria para efectuar transformaciones tan dramáticas. Para cada Pearl de Bear, que se convertía en filántropa respetable, había cientos de mujeres que morían jóvenes, pobres y olvidadas. Mientras tanto, la prensa americana estaba creando la narrativa pública sobre los burdeles del oeste que persiste hasta hoy. Los periódicos de la época tenían una relación esquizofrénica con la prostitución. La condenaban moralmente en los editoriales, pero la explotaban comercialmente en los reportajes sensacionalistas que vendían periódicos. Los titulares típicos eran una mezcla perfecta de indignación moral y voyeurismo comercial. El vicio que corrompe nuestras ciudades fronterizas, pero con descripciones detalladas de los interiores lujosos de los burdeles. Las almas perdidas del oeste salvaje, acompañado de ilustraciones que mostraban mujeres semidesnudas en poses provocativas. Era como la prensa sensacionalista moderna, pero con un barniz de moralidad victoriana. Los reporteros desarrollaron un género periodístico específico, el exposé de burdeles, que combinaba denuncia moral con entretenimiento prurienta. Estos artículos describían en detalle los interiores de los establecimientos, los precios de los servicios, las historias personales de las trabajadoras y los hábitos de los clientes famosos, todo supuestamente en nombre de la reforma moral, pero claramente diseñado para satisfacer la curiosidad morbosa de los lectores. Imagine que eres el reportero William Bill Devery del Denver Post en 1895. Tu editor te ha asignado escribir una serie de artículos sobre los burdeles de Market Street. Oficialmente, tu misión es denunciar la corrupción y abogar por la reforma moral. En la práctica, sabes perfectamente que estos artículos venderán más periódicos que cualquier otra cosa que publiques durante todo el año. Pasas semanas entrevistando a madames, trabajadoras, clientes y funcionarios municipales. Documenta meticulosamente los precios, describes los interiores lujosos, relatas historias dramáticas de mujeres caídas en desgracia. Todo se presenta con un tono de indignación moral, pero cada detalle está calculado para excitar la imaginación de los lectores masculinos. Cuando se publican los artículos, el efecto es predecible. Los predicadores los citan desde los púlpitos como prueba de la corrupción moral. Las organizaciones de mujeres los utilizan para sus campañas reformistas. Pero las ventas del periódico se disparan porque todo el mundo quiere leer los detalles jugosos sobre la vida secreta de la ciudad. Esta cobertura periodística creó la primera mitología popular sobre los burdeles del oeste. Los reportajes transformaron a las madames en personajes más grandes que la vida real, villanas fascinantes o empresarias heroicas,
dependiendo del punto de vista político del periódico. Las trabajadoras se convertían en víctimas trágicas o tentadoras peligrosas, siempre extremas, nunca simplemente humanas. Los efectos de esta mitificación periodística fueron profundos y duraderos. Cuando Hollywood comenzó a hacer películas sobre el oeste, utilizó estas narrativas periodísticas como fuente material. Las madames cinematográficas eran versiones romantizadas de los personajes que los reporteros habían creado décadas antes. Era como un teléfono roto histórico. La realidad se convirtió en reportaje sensacionalista, que se convirtió en leyenda popular, que se convirtió en entretenimiento cinematográfico. Pero la prensa no se limitaba a reportar sobre los burdeles existentes. También jugaba un papel crucial en las campañas para cerrarlos. Los editores que habían ganado fortunas vendiendo historias sobre el vicio se convertían súbitamente en cruzados morales cuando cambiaban los vientos políticos. Era como los influencers modernos que promocionan un producto durante meses y después hacen videos denunciando sus peligros cuando cambia el algoritmo. Los periódicos financiados por grupos religiosos eran particularmente agresivos en sus campañas antiburdeles. Publicaban nombres de clientes conocidos, fotografías de establecimientos específicos y listas detalladas de funcionarios municipales que supuestamente recibían sobornos. Era una forma temprana de periodismo de investigación que utilizaba técnicas que hoy consideraríamos invasivas y posiblemente ilegales. La estrategia más efectiva de estos periódicos reformistas era atacar la hipocresía de la clase dirigente local. Publicaban artículos que nombraban específicamente a comerciantes, políticos y profesionales respetables que eran clientes habituales de los burdeles. Era como hacer viral el historial de navegación pornográfica de figuras públicas, pero utilizando informantes humanos en lugar de hackers digitales. Estos ataques periodísticos tuvieron un efecto devastador en la clientela de los burdeles. Los hombres respetables que habían visitado estos establecimientos durante años, de repente se encontraban aterrorizados de ser expuestos públicamente. Las ventas en muchos burdeles cayeron precipitadamente, no por cambios en la demanda, sino por miedo a las consecuencias sociales del descubrimiento. Mientras tanto, la composición demográfica del oeste estaba cambiando de formas que alteraban fundamentalmente el mercado para los servicios de prostitución. La llegada masiva de inmigrantes de diversos países había creado un mercado mucho más complejo y segmentado que los burdeles tradicionales no estaban preparados para satisfacer. Los inmigrantes chinos representaban un caso particularmente complejo. Los hombres chinos que trabajaban en el ferrocarril y las minas tenían dinero para gastar, pero enfrentaban discriminación extrema que los excluía de muchos establecimientos blancos. Al mismo tiempo, las muy pocas mujeres chinas en Estados Unidos estaban estrictamente controladas por organizaciones comunitarias tradicionales. Esto creó un mercado subterráneo de prostitución china que operaba según reglas completamente diferentes a los burdeles occidentales convencionales. Las mujeres eran importadas desde China bajo contratos de servidumbre, que las convertían en esclavas virtuales durante años. Los establecimientos operaban en Chinatowns, que eran mundos autónomos dentro de las ciudades occidentales, con sus propias leyes, su propia economía y su propia moralidad. Atoy, que habías conocido antes como innovadora empresaria, había sido la excepción que confirmaba la regla. La mayoría de las mujeres chinas en la prostitución estadounidense no tenían su inteligencia empresarial, sus contactos comerciales o su capacidad para navegar entre culturas. Eran víctimas de un sistema de tráfico sexual que era genuinamente coercitivo, de formas que la mayoría de la prostitución blanca no era. Los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos enfrentaban discriminaciones similares, pero desarrollaron estrategias diferentes. Muchos crearon circuitos de prostitución que seguían las rutas de trabajadores migratorios, campos de algodón en Texas, minas de cobre en Arizona, ranchos ganaderos en Nuevo México. Era prostitución móvil, que se adaptaba a las necesidades de una mano de obra que se movía constantemente buscando trabajo estacional. Las mujeres irlandesas e italianas, llegadas recientemente a Estados Unidos, también fueron sobrerepresentadas en la prostitución.
pero por razones diferentes. Muchas habían sido abandonadas por maridos que habían emigrado antes que ellas, o habían llegado solas buscando oportunidades económicas que resultaron no existir. La prostitución era a menudo una estrategia de supervivencia temporal mientras aprendían inglés y desarrollaban otras habilidades laborales. Esta diversidad étnica creó tensiones dentro de la industria de la prostitución que reflejaban los prejuicios más amplios de la sociedad americana. Los burdeles blancos cobraban más y atraían clientes más prósperos que los establecimientos que atendían a minorías étnicas. Las mujeres blancas nativas americanas estaban en la cima de la jerarquía racial, seguidas por inmigrantes europeas, después por mexicanas y latinoamericanas, y en el fondo por mujeres chinas y nativas americanas. Pero estos prejuicios raciales también crearon oportunidades de nicho para empresarias inteligentes. Algunas madames se especializaron en exotismo étnico, ofreciendo clientes blancos la oportunidad de experimentar con mujeres de diferentes culturas. Era como un menú multicultural de fantasías sexuales que explotaba tanto el racismo como la curiosidad sexual de los clientes. Los conflictos entre grupos étnicos diferentes dentro de la industria de la prostitución a veces estallaban en violencia abierta. Las guerras de territorios entre organizaciones chinas rivales en San Francisco dejaban docenas de muertos. Los enfrentamientos entre proxenetas mexicanos e irlandeses en El Paso requerían intervención militar. Era como guerras de pandillas modernas, pero centradas en el control del comercio sexual en lugar del narcotráfico. Mientras tanto, los grupos religiosos estaban intensificando sus campañas contra los burdeles, utilizando estrategias que anticipaban técnicas de activismo que no se volverían comunes hasta décadas después. Organizaban boicots contra negocios que sirvieran a clientes de burdeles, realizaban vigilias de oración frente a establecimientos específicos y creaban comités de vigilancia moral que monitoreaban y reportaban actividades sospechosas. La Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, WCTU, por sus siglas en inglés, se convirtió en la organización más efectiva en la lucha contra los burdeles. Sus miembros documentaban meticulosamente las ubicaciones de establecimientos, identificaban a sus propietarios, rastreaban sus conexiones políticas y publicaban toda esta información en boletines que distribuían a iglesias y organizaciones cívicas por todo el país. Las tácticas de la WCTU eran impresionantemente sofisticadas para la época. Utilizaban fotografías secretas de clientes entrando y saliendo de burdeles, infiltraban espías en los establecimientos para documentar actividades ilegales y mantenían bases de datos detalladas sobre funcionarios municipales que recibían sobornos de madames. Era como una operación de inteligencia dirigida por amas de casa victorianas con determinación férrea. Imagínate que eres Frances Willard, presidenta nacional de la WCTU, planificando una campaña coordinada contra los burdeles de 5 ciudades del oeste en 1888. Tienes una red de informantes en cada ciudad, mapas detallados de los Red Light Districts, listas de funcionarios corruptos y estrategias específicas para presionar a cada autoridad local. Coordinas manifestaciones simultáneas, campañas de cartas dirigidas y boicots económicos que harían palidecer de envidia a cualquier organizador político moderno. Tu estrategia no se limita a la protesta callejera, también incluye lobbying político sofisticado, financias candidatos que apoyan la prohibición de la prostitución, presionas para cambios en las leyes estatales y federales, y desarrollas argumentos legales que serán utilizados en tribunales durante décadas. Es una campaña nacional coordinada que utiliza todas las herramientas disponibles del activismo político. Los efectos de estas campañas religiosas fueron acumulativos y devastadores para la industria de la prostitución. Cada victoria local inspiraba campañas similares en otras ciudades. Los políticos, que habían ignorado a los reformadores morales durante años, de repente se encontraban enfrentando presiones organizadas que podían terminar sus carreras. Era como una reacción en cadena que se extendía por todo el oeste, cerrando burdeles uno tras otro. Pero quizás la ironía más grande de todas estas campañas morales era que muchas de sus líderes
habían desarrollado una comprensión de la política, la organización empresarial y la estrategia económica mucho más sofisticada que la mayoría de los hombres de su época. Habían aprendido estas habilidades luchando contra una industria que, irónicamente, había proporcionado a otras mujeres algunas de las pocas oportunidades de independencia económica disponibles en el siglo XIX. Las reformadoras religiosas y las madames exitosas tenían más en común de lo que cualquiera de los dos grupos habría admitido jamás. Ambos grupos estaban compuestos por mujeres que habían encontrado formas de ejercer poder e influencia en una sociedad que oficialmente las excluía de ambos. Ambos habían desarrollado redes sofisticadas de aliados, información y recursos, y ambos estaban luchando, de formas muy diferentes, contra las limitaciones que la sociedad victoriana imponía a las mujeres ambiciosas e inteligentes. La gran tragedia era que estas dos fuerzas femeninas poderosas estaban dirigidas una contra la otra, en lugar de aliarse contra las estructuras patriarcales que las oprima a ambas. Era como una versión del siglo XIX de las guerras culturales modernas, mujeres luchando contra mujeres, mientras los hombres mantenían su control sobre las instituciones reales de poder económico y político. Y mientras esta guerra cultural se intensificaba, los verdaderos arquitectos del sistema que había creado y mantenido la prostitución del oeste, los mineros ricos, los varones del ferrocarril, los políticos corruptos, los banqueros que lavaban el dinero sucio, observaban desde sus mansiones y clubes privados, relativamente inmunes a las consecuencias de un negocio que habían financiado y del cual habían sido los principales beneficiarios durante décadas.